Antes de nada, feliz año 2010. Por cierto, ¿os habéis preguntado por qué el año comienza el 1 de enero? Sí, bueno, es muy fácil, es de lógica, ¿no? Pensar que como el invierno comienza el 21 de diciembre, el siguiente mes debería comenzar el año. Así comenzaríamos el año con el invierno. Pero no, en realidad el año comienza el 1 de enero por culpa de una pequeña localidad que se sitúa en la comarca de Calatayud, en Zaragoza, y que se llamaba Segeda. Segeda o Secaisca tuvo una rebelión contra el conquistador romano en torno al año 150 a.C. Se daba un problema bastante grave. Digamos que los romanos se tiraron a conquistar la península y la península fue una de las primeras conquistas que intentaron hacer los romanos. Se encontraron con el problema de que, como los romanos comenzaban el año en marzo y elegían los cónsules, los generales de los ejércitos los elegían ese mes, se encontraban con que los ejércitos llegaban a su destino ya cuando empezaba el otoño. Y la verdad es que bien es sabido por todo el mundo que la zona sur de Zaragoza y Teruel es horriblemente fría en invierno. Por lo tanto, decidieron adelantar el inicio del año o la elección para la elección de los generales, de los cónsules, al mes de enero. Si os fijáis, los meses de octubre, noviembre y diciembre se concuerdan con el número 8, 9 y 10. ¿Por qué noviembre y diciembre son entonces el mes 11 y el 12? Precisamente por esto. Porque antes enero era el 11 y febrero el 12. Por lo tanto, se adelantó 2 meses el inicio. Bueno, esto es el motivo por el cual desde entonces y para todo el mundo el año empieza el 1 de enero, por culpa de una pequeña rebelión en una irreductible aldea de la comarca de Calatayud. Bienvenidos al 7º episodio del podcast del Búho. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un militar ruso, uno de los mejores estrategas de la historia. ¿Qué tiene de particular este militar, este estratega de origen ruso? Pues que no es un ser humano, ni siquiera es un ser vivo, es un concepto. Vamos a hablar del invencible General Invierno. Estos días estamos viviendo en España una ola de frío que nos está trayendo por la calle de la amargura. Aquí en el sur de Europa estamos acostumbrados al calor, al invierno, más ligero, más sostenible, más llevable, y la verdad es que nos está asolando una ola de frío polar que nos está dejando tiesos. Aquí en la ciudad de Zaragoza, desde donde grabo este podcast, estamos a unos 0 grados durante todo este fin de semana y la verdad es que nos estamos quedando pelados porque además tenemos el agravante del cierzo, ese viento asqueroso, constante y muy fuerte que te baja la sensación térmica a unos 4 o 5 grados. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que deben de estar viviendo en Rusia ahora, porque el invierno ruso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo en esta ola de frío que viene del Polo Norte. El invierno ruso dura 5 meses y en el lado europeo, es decir, al oeste de los montes Urales, se suelen alcanzar todos los años entre 15 y 25 grados bajo cero. Nada, una minucia. Pero pasados los montes Urales, digamos ya en la zona asiática rusa, el invierno, que no olvidemos dura 5 meses, puede llegar a alcanzar los 55 o 60 grados bajo cero. ¿Por qué os hablo del invierno ruso? Porque el general invierno es precisamente estos 5 meses. El general invierno es uno de los mejores estrategas de la historia porque los rusos han sabido aprovechar a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad estas condiciones climatológicas adversas. Si os fijáis bien,
Todavía el invierno ruso es utilizado en nuestra contra cuando los equipos, por ejemplo, de fútbol van a jugar a Rusia. Todos los equipos de fútbol europeos temen que toque las eliminatorias de la UEFA o de la Liga de Campeones en Rusia cuando se acerca el mes de octubre-noviembre, porque el frío es insoportable. Y bueno, vamos a trasladar este hecho a la historia militar de Rusia. El general Invierno se ha ganado su nombre porque verdaderamente ha decidido la historia de Europa, y por eso lo he denominado como uno de los mejores estrategas de la historia, porque los rusos han sabido aprovechar muy bien las condiciones de jugar en casa. El general Invierno es y ha sido un auténtico matagigantes. Ya no solo en terreno futbolístico, porque siempre juega malas pasadas a los equipos grandes, sino también en la guerra. Ha decidido la historia de Europa porque el general Invierno, él solito, se ha cargado a 3 grandes imperios europeos en siglos consecutivos. En el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XVIII, el general Invierno se cargó al imperio sueco. En el siglo XIX se cargó nada más y nada menos que al imperio francés de Napoleón, mientras que en el siglo XX se cargó nada más y nada menos que al nazismo de Adolf Hitler, o contribuyó bastante para hundirlo. Voy a explicar cada uno de estos 3 un poquito por encima. Es curioso que hayamos visto que haya habido 3 imperios grandes con un gran poderío militar que hayan sucumbido al mismo error en 3 siglos consecutivos. La verdad es que choca bastante, pero hay que decir que ninguno de estos 3 grandes imperios tenía previsto acabar como acabó, obviamente, si no nos hubieran lanzado a conquistar Rusia. Pero Rusia es un terreno que tienes que conquistar si quieres acabar conquistando el continente europeo, porque Rusia siempre queda detrás de ti. Puedes conquistar Alemania, pero Rusia siempre será una gran amenaza que tienes a tus espaldas, porque es un territorio gigantesco, una frontera muy larga, que es muy difícil de defender. Por lo tanto, siempre estratégicamente el territorio ruso ha sido muy importante. Voy a ahondar un poquito en el hecho de que 3 grandes imperios con un gran poderío militar hayan sucumbido al mismo error, al intentar conquistar Rusia afrontando el invierno. Pero hay que decir que ninguno de estos 3 imperios tuvo como inicial cometido entrar en Rusia en invierno. Lo que ocurre es que los ejércitos rusos, como ya he dicho, saben muy bien aprovechar las condiciones de jugar en casa. Aunque tuvo anteriormente al siglo XVIII unas apariciones bastante buenas, digamos que la primera actuación estelar del general Invierno fue durante la Gran Guerra del Norte, que asoló el norte de Europa, como su nombre indica, entre el año 1700 y 1721. Por aquel entonces, digamos que en España no estábamos muy atentos a la política internacional, estábamos bastante ocupados con nuestras alianzas con Francia y con intentar no sangrar demasiado por la zona americana de las colonias. Digamos que todo este tema de la Gran Guerra del Norte nos ha quedado un poco aparte y un poco lejana, pero es una guerra esencial para entender el futuro de Europa a partir de entonces y la gran importancia que tuvo Francia a partir de aquella época. Bueno, no me voy a extender demasiado, simplemente deciros que el imperio sueco era muy fuerte y muy poderoso. Desde el siglo anterior, las innovaciones que había hecho Suecia en terreno militar eran muy importantes. Espero dedicarles un podcast algún día, porque la verdad es que empezaron a basarse muchísimo en la artillería y sobre todo en la artillería pesada de grandes cañones y máquinas. Digamos que para la extensión del ejército sueco era importantísimo asegurarse, como ya he dicho antes, la frontera con Rusia, porque es una frontera muy larga y porque nunca se sabe lo que puede venir del gigante ruso. Entonces las aspiraciones de Suecia chocaban claramente con las rusas y era inevitable que se acabasen guerreando. Suecia tomó la iniciativa, intentó invadir Rusia y la verdad es que le salió bastante mal. Intentó invadir Rusia, obviamente, en verano, porque ¿qué le vamos a contar a los suecos sobre la dureza del invierno, verdad? No son tontos y no se iban a lanzar a conquistar Rusia en esas fechas. Lo que ocurre es que el verano de 1709 fue bastante frío y húmedo, y eso, añadido
a que los rusos fueron siguiendo la táctica del general invierno, es decir, la táctica de quemar todas sus pertenencias y huir a tierra adentro, pues hizo que los suecos se encontrasen con que estaban en medio del continente ruso y que estaban a muchísimos kilómetros de sus abastecimientos más próximos, por lo tanto acabaron ahogándose a sí mismos. Esta fue la primera gran actuación del general invierno. En la batalla de Poltava, del 8 de julio de 1709, los suecos perecieron estrepitosamente porque tenían un ejército muy agotado, pese a que ese ejército era superior al ruso. ¿Qué ocurre? Que, como ya he dicho, los rusos saben jugar en casa y con los suecos no fue una excepción. Aquí fue, por lo tanto, en 1709, la primera, o en la Gran Guerra del Norte, la primera gran actuación de nuestro querido general invierno. Vamos a dar un gigantesco salto de 100 años en el tiempo y nos vamos un siglo después, al siglo XIX, a los comienzos del siglo XIX, en 1812 aproximadamente. En aquella época en España se estaba dando la Guerra de la Independencia. Digamos que le hicimos bastantes cosquillas a Napoleón, pero si no hubiese sido por gracias al general invierno, la Guerra de la Independencia española no hubiese tenido tanta fuerza para derrotar al enemigo francés. ¿Por qué digo esto? Porque por las mismas fechas Napoleón estaba avanzando hacia Moscú, intentando invadirla en el año 1812. La gran armada de Napoleón Bonaparte se estima que tenía unos 600.000 hombres, una barbaridad de ejército para lo que es la época y la historia militar hasta la fecha. Esa gran armada se supone que era invencible, pero tenía una gran cantidad de hombres, de efectivos, y eso era su mayor riesgo y su mayor potencial. El tema es que los rusos volvieron a repetir la misma estrategia que utilizaron en la Gran Guerra del Norte, porque asolaron todas sus cosechas y quemaron todas sus pertenencias para huir hacia la capital, a Moscú. El ejército napoleónico lo pasó tan mal llegando hasta Moscú que cuando se encontró con el ejército ruso había dividido la cantidad o había diezmado una sexta parte la cantidad de efectivos del ejército. Perdieron la batalla contra el ejército ruso y luego no es que la perdieron, quedó en tablas la batalla y entró a Moscú el ejército de Napoleón Bonaparte, con lo cual fue una auténtica victoria pírrica, porque llegaron a Moscú y no pudieron hacer nada. Estaban a 1.000 kilómetros de su abastecimiento más próximo y Napoleón tuvo que retirarse del territorio ruso con el rabo entre las piernas. ¿Qué ocurre? Que la retirada fue todavía peor que el avance hacia Moscú, porque en la retirada casi se perdieron más hombres que en el avance. Porque aquí, se apareció por primera vez el subalterno del general invierno, el llamado general Barro Rasputitsa, que, embarró todo el terreno ruso. ¿Qué significa esto del general Barro? Digamos que el general invierno tiene una peculiaridad, y es que consigue anegar toda la capa freática de suelos y lo convierte precisamente en eso, en barro. El avance de una tropa numerosa se hace prácticamente imposible cuando se dan estas condiciones, con lo cual la retirada fue muchísimo más dura para el ejército napoleónico. En el año 1941, más de 100 años después del fiasco del general Napoleón, nos encontramos con que Hitler, liderando la Alemania nazi, cometió exactamente el mismo error que habían cometido antes también los suecos, y fue el de intentar conquistar Rusia durante el invierno. Vamos a ver, si algo caracterizaba a los estrategas del Tercer Reich es que sabían lo que hacían, y por supuesto intentaron evitar encontrarse con el general en pleno invierno. De esta manera empezaron a hacer preparativos para invadir Rusia en mayo de 1941. ¿Qué ocurre? Que el mes de mayo salió demasiado lluvioso en Alemania y los preparativos se complicaron. A esto hay que añadirle que el mes de junio, además, Mussolini intentó la conquista de Grecia sin éxito. El ejército italiano no era ni mucho menos tenía el mismo nivel que el nazi, que el alemán. Por lo tanto, Hitler se vio obligado a enviarle bastantes tropas a Mussolini para que pudiese conquistar Grecia. Si Italia hubiese caído, digamos que el mismo corazón de Alemania hubiese estado en peligro, con Múnich muy cerca de la frontera italiana. Con lo cual hay que decir que Hitler se vio bastante retrasado y molestado por la actuación de Mussolini.
Pese a todo, Hitler adolecía de bastante paciencia. Era un soberbio, era muy orgulloso y un megalómano que creía que todos íbamos a caer bajo su bota, ¿verdad? Por lo tanto, intentó de todos modos conquistar Rusia y se pegó de bruces contra las huestes del general Invierno. Llegó tarde y mal a las zonas rusas y se vio frenado justo a las afueras de Moscú, cuando ya el frío empezaba a arreciar bastante. Además, los rusos llevaron un paso más allá su estrategia de quemar los campos y destrozar todo a su paso. De hecho, los rusos desmantelaron toda su industria armamentística, industria pesada, y la llevaron a los montes Urales para volver a montarla. Con lo cual, digamos que los alemanes se encontraron con un terreno totalmente yermo y para nada aprovechable por el ejército alemán. Con esto consiguieron detener al ejército alemán y a la postre significó la auténtica derrota de la Alemania nazi, que estaba, digamos, empeñada en conquistar rápidamente todos los territorios con la llamada Guerra Relámpago, la Blitzkrieg, que era una auténtica pisonadora militar. Los rusos consiguieron frenarla gracias al general Invierno y al final la batalla de Stalingrado de 1943 terminó por darle un golpe casi definitivo a los alemanes, porque perdieron la batalla ante el frío absoluto de Stalingrado y ante los 20 millones de muertos que sufrió la Unión Soviética. Sí, habéis oído bien, 20 millones de muertos. Digamos que Stalin tuvo una gran agilidad de cintura al poder sacar de debajo de las piedras soldados y soldados y soldados. Ni siquiera podía darles una escopeta o un fusil de asalto a cada uno. Simplemente los envió a morir, a detener a los tanques y a las fuerzas alemanas, y esto, unido a las inclemencias del tiempo, consiguió frenar a los nazis, y esta fue realmente la verdadera derrota del ejército alemán, que vio cómo su rápida conquista, su rápido golpe de efecto, se vio frenado, y vio cómo, una vez más, el general Invierno se impuso a cualquier tipo de injerencia externa que intentase someter al ejército y al territorio rusos. Así que, amigos míos, ya sabéis, si algún día tenéis previsto conquistar el mundo, que sé de buena tinta que entra dentro de los planes de muchos de vosotros, ¿verdad? Conquistar el mundo, y habrá que empezar por Europa, y por ende habrá que continuar con Rusia. Ni se os ocurra conquistar Rusia durante el invierno, para que luego no me digáis que la historia no sirve para nada. Sabed que 3 grandes generales, 3 grandes ejércitos, 3 grandes imperios han caído en el mismo error constantemente, siglo tras siglo. Me pregunto quién será el incauto que en pleno siglo XXI intente conquistar Rusia. ¿Volverá a caer en el mismo problema? ¿Volverá a caer en el mismo error? ¿O habrá aprendido ya de los errores y esperará que el cambio climático derrita al general Invierno para poder plantar una sombrilla a orillas del Volga? Solamente el tiempo lo dirá, pero vamos, os aseguro que el invierno ruso ha ganado batallas él solo y también ha decidido la historia de Europa. Así que ya sabéis, si algún día tenéis pensado conquistar el mundo, pensáoslo 2 veces antes de entrar en Rusia. ¿Os ha gustado el capítulo? ¿Tenéis algún tipo de recomendación, algún tipo de sugerencia, algún tipo de crítica, alguna amenaza que hacerme? ¿Os ha salido urticaria por escuchar mi podcast? Todo esto, por favor, os lo suplico, decídmelo. Decídmelo en los comentarios de la entrada del blog, que se llama elpodcastdelbúho.com, o mediante los comentarios que me podéis dejar en Twitter, y espero que dentro de poco en Facebook, si es que me animo a crear un grupo de Facebook, ya veremos. En cualquier caso, os pido por favor y os imploro que me deis vuestra opinión sobre qué os ha parecido este podcast, porque está dentro de mi intención mejorarlo para que a vosotros os vaya gustando cada vez y cada vez más. Bueno, no voy a extenderme más. Os doy un abrazo y os imploro de nuevo que escuchéis los siguientes capítulos del podcast del Búho. Un saludito y hasta la próxima.